¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy miércoles 12 de mayo de 2021. Mi compañera Mónica Camarena. Hola Aurelio, buenas noches como siempre. Como siempre, y pues bueno, hoy tenemos un programa, pues como siempre, muy interesante, y tenemos un invitado, pues de primera línea, de primer nivel, que es el doctor Arturo Erdely, y pues mi compañera Mónica nos va a leer una pequeña síntesis curricular del doctor, pues para que nuestro auditorio tenga, pues bueno, idea, o mayor Claro. idea de su ¿De quién trayectoria. es? Muy bien, bueno, el doctor Arturo Erdely realizó todos sus estudios en la UNAM, actuario con maestría y doctorado en ciencias matemáticas, con particular orientación en probabilidad y estadística. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de tiempo completo en la UNAM. Es Acatlán. Doctor, un gusto y un honor que esté con nosotros. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, empezar por, ahora sí que por el principio, empezar por un asunto, pues que está usted promoviendo, una plataforma que está usted promoviendo, que se denomina Voto Útil. Entonces, bueno, quisiéramos empezar por ahí, que nos pudiera explicar de qué se trata esta aplicación, esta plataforma, para que pues nuestro auditorio también pueda tener idea. Pues la idea del voto útil pues es una postura ciudadana que podemos adoptar los votantes cuando deseamos, en este caso para la elección de 2021, para la Cámara de Diputados, está totalmente dedicado a las elecciones, porque va a haber elecciones de gobernadores, presidentes municipales, diputados locales. No, esta plataforma está totalmente dedicada a la elección de la Cámara de Diputados, ¿no? Por cada uno de los 300 distritos electorales federales en los que se divide nuestro país y que hay que elegir diputados para un periodo de 3 años, ¿no? Ahora, quienes creemos que es fundamental tener un mejor equilibrio en la Cámara de Diputados, esto es que el partido en el gobierno no tenga mayoría en la Cámara de Diputados por razón de equilibrio, ¿no? México, cuando hemos tenido partido en el poder que tiene mayoría, el que sea, nos pasó con el PRI durante muchas décadas, y ahora con este nuevo gobierno que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pues lo que sucede es que en lugar de respetar la división de poderes, pues el presidente aprovecha, ¿no?, esa mayoría que tiene en la Cámara y envía leyes que son claramente inconstitucionales y se las aprueban, o envía leyes con la indicación de que no se modifique ni una coma, ¿no? Entonces, pues ya no hay debate parlamentario. Entonces, a mí como ciudadano eso no me gusta, ¿no? A mí, yo creo que la democracia se mantiene a salvo justo a través de esa división de poderes, y si ya no va a haber debate parlamentario porque el Poder Ejecutivo goza de mayoría legislativo, hay ciudadanos, bueno, yo y los que me quieran acompañar, pues pienso que es mejor que haya un equilibrio en la Cámara de Diputados y buscar, ¿no?, que mejora ese equilibrio. Seguirá siendo seguramente un partido numeroso, pero quizás no es lo más conveniente que tengan la mayoría en la Cámara de Diputados. Sí, doctor, en ese sentido, bueno, pues obviamente la sobrerepresentación ha sido un tema importante que hay que permearle a la ciudadanía que va a ir a votar. ¿Por qué? Pues por la falta de equilibrios, como usted ya bien lo dijo, en la elección de junio próximo. Bueno, pues desde el análisis de su plataforma, hay probabilidades de que haya mayor equilibrio, que ya no haya una sobrepoblación de un solo partido, y en ese sentido, los ciudadanos hacia dónde deben encaminarse con su libertad de voto. Pues por el lado del árbitro electoral, el caso del INE, pues emitió nuevas reglas justamente para que hagan, para evitar que los partidos políticos hagan maniobras que ponen a un candidato por un partido y luego se pasan al otro. Entonces, esas nuevas reglas se emitieron y se publicaron en el Diario Oficial
justo a principios de abril. Entonces, por ese lado creo que el INE ya hizo su tarea para cerrar el paso a la sobrerepresentación. Ahora nos toca a los ciudadanos decidir qué queremos, en particular por la Cámara de Diputados. A mí me estoy enfocando en ella porque resulta fundamental para la vida nacional, porque ahí se aprueban leyes, se toman decisiones muy, muy importantes, ahí se aprueba el presupuesto, etcétera. Entonces, creo que es muy, muy importante que ahí se dé ese equilibrio, y no tanto por decir, ay, hay que quitarles la mayoría, no, para que realmente haya un debate parlamentario, para que las distintas fuerzas políticas, las distintas visiones de país que se ven representadas, realmente se vean obligadas a debatir, a discutir, a contrastar ideas y a ponerse de acuerdo. Por eso creo que en México, aunque sea más complicado, pero es más sano que el Poder Legislativo realmente pueda ser un contrapeso al Poder Ejecutivo y no estar totalmente a sus órdenes como ocurre en estos momentos. En ese sentido, doctor, ¿cómo funciona la aplicación de voto útil? ¿Qué nos encontramos en ella? ¿Para qué nos puede servir a los ciudadanos al momento de, pues, normarnos un criterio para votar? Bueno, lo que hago ahí, bueno, yo propuse la metodología, tengo un muy buen amigo, Sorlac, que me ayuda, de especialista en computación y desarrollo de software, y me va a mantener la página y a subir los datos que le voy pasando, pero básicamente está enfocado a identificar en cada uno de los 300 sitios electorales del país cuál de 4 opciones tiene más posibilidades de hacerle frente o darle buena batalla al partido en el poder. Me enfoco en los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, o en los distritos en los que hay alianza. De los 300 distritos, hay 218 en los que van en alianza PRI, PAN, PRD, que la alianza Va por México. Entonces, en esos casos es ver, bueno, entre Va por México y Movimiento Ciudadano, cuál tiene más posibilidades de dar la mejor batalla contra el partido oficial, y en aquellos distritos en los que no hay alianza, en 82, pues identificar individualmente cuál de estos 4 partidos tiene más posibilidades de dar la mejor batalla al partido en el poder. Entonces, yo utilizo información de otra plataforma que es pública, que se llama Oraculus.mx, y que ahí el especialista Javier Márquez, que por cierto es socio de la firma Buendía y Márquez, lo que era antes Buendía y Laredor es Buendía y Márquez. Entonces, él ahí hace lo que se conoce como un poll of polls. Es un método estadístico para agregar varias encuestas serias que se hacen en este país. Digámoslo así en términos generales, es una especie como de promedio, no es un simple promedio de encuestas, es algo mucho más sofisticado. Pensemos lo que es como tomar en cuenta las principales encuestas, agregarlas, ¿no? Y dar una visión. Entonces, ahí en esa página se publica la intención de voto a nivel nacional para la Cámara de Diputados. No lo desagregan por cada uno de los 300 distritos. Entonces, yo tomo esa información y la proyecto sobre cada uno de los 300 distritos con base en la presencia que cada partido tiene en esos distritos, y esa presencia la obtengo de los cómputos distritales del año 2018, que fue la elección más reciente, y con eso puedo proyectar las tendencias a nivel nacional hacia los distritos. Y ya de ahí, ya viendo cada distrito, veo, bueno, pues de las distintas opciones que yo estoy considerando que pueden ser oposición, entre PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, o la Alianza Va por México y Movimiento Ciudadano, pues ahí yo emito una recomendación, decir, bueno, pues el voto útil, que es cuál le puede dar más batalla al partido del poder, y entonces la aplicación te va a decir, bueno, tú le indicas tu estado en el que vives, tu sección electoral de 4 dígitos que aparece en tu credencial de elector, y entonces ahí ya te proporcionamos el cálculo de cuál estamos viendo que es la oposición más fuerte al gobierno. Doctor, estoy obligada a preguntarle, ¿voto útil no ha tenido ataques por parte del gobierno como sucede con otros organismos, incluido el INE, por estar haciendo este ejercicio democrático y estar aportando, bueno, pues
este sentido de crear conciencia entre la población. Lo digo porque pues todos los días, desde la mañanera hay ataques a todos, incluidos obviamente las instituciones, los periodistas, los medios de comunicación. Creo que se ha agudizado en las últimas horas. Entonces, bueno, yo quiero saber en este sentido cómo les va a ustedes, porque no creo que le guste mucho al gobierno en funciones, pues que ustedes hagan este ejercicio donde pueda de alguna manera la gente manifestar en torno a la elección de junio próximo. Pues ya, por lo menos ya hubo molestia por parte del partido en el poder, porque esta plataforma la liberamos el 18 de abril y el 21 de abril, o sea, en cuestión de 3 días, el partido en el poder puso una denuncia en contra de la página ante el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y denunciaron a la página, y bueno, y ahí en los alegatos me mencionan a mí, y lo que solicitó el partido en el poder fue medidas cautelares para que se suspendiera la página y argumentando que estaba yo incurriendo en un exceso de libertad de expresión. Exceso de libertad de expresión, eso fue el término que utilizaron. Y también decían que estaba yo violando el artículo 41 constitucional, ¿no? Que es un artículo que se refiere o que establece las restricciones para funcionarios públicos, partidos políticos, ¿no? No para un ciudadano como yo, que ni milito en ningún partido político, ni tengo ningún cargo en el gobierno, ni tengo actividad partidista, ¿no? Pero bueno, el INE pues tiene la obligación de atender cualquier denuncia, por bien o mal sustentada que esté, tienen que hacer las evaluaciones. Entonces, ellos pusieron esta denuncia el 21 de abril, el 23 de abril me notificó en mi domicilio en línea que había una denuncia, que me requerían información, les di toda la información, les demostré que yo soy el dueño del dominio, que no tengo relación con partidos. Obviamente el INE tuvo que investigar si yo le facturo a algún partido político, en fin, hicieron su trabajo, el árbitro hizo su trabajo, porque efectivamente tienen que asegurarse de que no hay dinero extraño o dinero que debe declararse, ¿no? O sea, eso es lo que ellos hicieron, pero ya después de que analizaron todas esas cuestiones, después de ver que efectivamente pues yo soy el dueño de ese dominio voto-medioútil.mx, ¿no? Hasta la factura les mostré, todo lo que me pidieron les mostré. Y bueno, pues hubo más detalle de investigación, de preguntas, de qué se trata la plataforma, que explicara a detalle mi metodología. Pero no, ya después de ver todo de qué se trataba y cómo estaba la documentación, pues el INE finalmente terminó desechando la denuncia, es decir, la conclusión del INE es que no estoy cometiendo ninguna falta, no estoy violando ninguna ley, ninguna reglamentación electoral. Y yo creo que el partido en el poder lo sabía que no iba a prosperar. ¿Por qué lo hacen? Pues para amedrentar. No les gustó, pues dice, bueno, a ver qué siente de ciudadano que el principal partido político del país se le vaya encima en el INE, ¿no? Pero bueno, ya viví una situación similar hace un año cuando empecé a emitir opiniones sobre COVID-19. También este gobierno trató de intimidarme muy al inicio, pero bueno, no me dejé y bueno, ya seguí hablando de COVID. Ahora empecé con esto, pues viene este intento nuevamente de querer adelantarme, por ejercer mi libertad de expresión que está consignada en el artículo 6º constitucional. Y me parece importante hacer hincapié en esta situación, ¿no? Pues creo que solamente en las dictaduras se podría acusar a alguien de ejercer en exceso la libertad de expresión. Es completamente pues un signo autoritario que muchos todavía se niegan a ver, ¿no? Que finalmente pues lo que le da identidad a un país no es el pensamiento único, sino todo lo contrario, sino la pluralidad de ideas. En este caso, también, ¿cómo ve usted, doctor, la situación respecto de
la libertad para manifestarse como ciudadano, porque además la libertad de expresión, como bien lo señalaba usted, pues es un derecho de todos los ciudadanos, no a veces como se le quiere encasillar únicamente dentro del ámbito del periodismo, ¿no? Sino que es un derecho que tenemos todos y que particularmente en este gobierno se nos pretende conculcar. Sí, así lo he sentido con las opiniones, con la epidemia y luego ahora con este proyecto. De hecho, ese término de exceso de libertad de expresión ni siquiera está tipificado en la ley, ¿no? Cuando hablé con mi abogada, bueno, yo de hecho me asesoré con muy buena abogada, la doctora Liz Padilla, desde antes de lanzar esta plataforma para pues estar seguro, ¿no? Qué terreno estaba yo pisando, porque sí me imaginé que podría haber algunas reacciones. Entonces, ya desde antes me aseguré junto con ella de que no íbamos a violar ninguna ley o reglamentación, que caía dentro de la libertad de expresión. Si hay límites a la libertad de expresión, es decir, el artículo 6º constitucional nos lo garantiza siempre y cuando no se ataque a la moral, no se ataque el derecho de terceros, en fin, ¿no? O sea, pero no es el caso, pues, ¿no? Aquí no estamos atacando a nadie, estamos promoviendo, pues sí, una forma de votar, y yo como ciudadano tengo derecho a promover una forma de votar o decir apoyemos a tal o cual partido. Cada quien puede decir a su gente y expresar, oiga, pues yo creo que hay que apoyar a tal o cual, ¿no? Pero sí, me llamó mucho la atención y yo diría que esta denuncia que puso el partido en el poder en contra de mi página, pues es hasta un halago, ¿no? Porque de hecho hasta me sorprendió que un partido que es el mayoritario en este país tan poderoso se tome la molestia de denunciar a un par de ciudadanos que con sus propios y además limitados recursos, porque lo hicimos pues con nuestros recursos. Digo que no es caro, comprar un dominio en internet y algunas herramientas que se requieren para armar una página tan sencilla y modesta como la que armamos, fueron menos de $1,000, ¿no? Menos de $1,000, y bueno, además el tiempo que hay que dedicarle, o que mi amigo Sorlac me ayuda y que él sí le ha tenido que meter bastante, digo, su tiempo es dinero y lo está donando a esta causa, pero bueno, fuera de eso, pues esa es un ejercicio que a mí me parecía pues modesto, y que el hecho de que el partido en el poder lo haya volteado a ver y que se tome la molestia de denunciar, bueno, digo, pues quiere decir que entonces no está tan mal hecho, ¿no? No, definitivamente ya llamó la atención, lo que quiere decir que van por muy buen camino. Y en ese sentido, doctor, bueno, yo estuve indagando y usted opinó acerca de algo muy importante y fundamental de frente a las elecciones de junio, pero sobre todo que ha permeado y nos ha impactado en la vida, que es el COVID. Es decir, ya su punto de vista acerca del manejo del COVID por parte del gobierno federal y lo que puede impactar directamente en la elección de junio. Pues veo complicado evaluar cómo va a afectar esto en el electorado, porque de alguna manera pues hay una percepción pues de que estas cosas ocurren, que no es algo que esté provocando un gobierno. Quizás muchos saben que a muchos países les ha ido mal, es decir, ni a los países ricos o con tantas posibilidades la han librado muy bien. Entonces, no sé si alcance el manejo de la epidemia a realmente influir en el voto de los mexicanos, ¿no? Creo que va a influir en cierto sector, ¿no? Digamos, en un amplio sector informado. Yo lo tengo, sí, lo he dicho públicamente. Yo en 2018 fui de los que votó por López Obrador. O sea, digamos, sí hubo un amplio sector de personas que pensábamos que ya habían incurrido en excesos enormes el PRI y el PAN en sexenios recientes. Y bueno, pues decidimos arriesgar por esta opción, y pensamos que pues lo podría hacer, pues por lo menos no tan mal como los partidos anteriores. De alguna manera, los que recordamos cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, pues no nos pareció que fuera tan malo, que hubo algunos avances en algunos sentidos, en fin, ¿no? Pero bueno, todo ese sector
le dimos la oportunidad, pues yo creo que, y sobre todo gente de la academia, gente preparada, pues definitivamente en cuanto empezamos a ver y evaluar cómo se está conduciendo este gobierno, mi primera evaluación fuerte pues fue justamente ver qué se estaba con la cifra COVID, cómo se estaba interpretando mañosamente, cómo se estaba manipulando a la población respecto a las cifras, pues eso me generó una enorme decepción. Bueno, hay que tener cierto nivel de preparación o de involucramiento con esto como para entender esas sutilezas, ¿no? El resto de la población pues simplemente escucha, ay, pues hay una epidemia, ay, pues hay que cuidarse, es horrible, en fin. Entonces, a mí no me queda tan claro qué tanto vaya a afectar en el grueso de la población eso, pero sí creo que habemos un sector, por lo menos el sector que tiene una preparación, que tiene capacidad de análisis, que definitivamente ya estamos muy, muy preocupados por lo que estamos viendo y es lo que me llevó a mí ahora a dar este paso de tratar de contribuir y tratar de equilibrar la Cámara de Diputados, que es lo que creo que puede ser un freno ante un gobierno que cada vez luce más autoritario. En ese sentido, doctor, y quisiera retomar eso que usted planteó, pues sí, mucha gente, muchas personas, pues 30 millones, según los datos de las elecciones, pues votaron por el actual gobierno, por los actuales gobernantes, precisamente por ese hartazgo que provocó pues la brutal corrupción del gobierno anterior, la mala gestión en el tema de la seguridad pública, de todos los últimos gobiernos anteriores, en fin, todo lo que ya sabemos. Y por eso mismo, para muchas personas, en este momento, resulta complicado o resulta impensable pensar en devolverles el voto a estos partidos que pues fueron castigados de manera contundente en 2018, pero que pues tampoco es que hayan hecho mucho por mejorar en estos casi 3 años del actual gobierno. Finalmente, el actual gobierno se ha encargado de autobombardearse, ¿no? Pero no ha sido particularmente por la acción o por las propuestas de los partidos de oposición, de los partidos que antes estuvieron en el poder. ¿Cómo poder plantearle a la gente, a la población, a los ciudadanos, a los electores, un voto útil por estas opciones que pues ya nos defraudaron, no todas nos defraudan al final del día, y a veces con lo que nos quedamos es con que en realidad no tenemos opciones, en realidad para donde uno voltee, la cosa está pues de la fregada, ¿no? Sí, bueno, aquí hay que reconocer que de 2018 para acá, por un lado los partidos ahora son de oposición que tuvieron una terrible derrota, el PRI y el PAN, pues no hicieron su tarea de renovarse, o al menos yo no alcanzo a ver un proceso claro de renovación. Yo imaginé que una derrota tan fuerte como la que tuve en 2018 los iba a llevar a aprovechar, a reflexionar, a cambiar cuadros, a incorporar caras, nuevos procedimientos, no sé, quizás hasta pedir una disculpa a su electorado para recuperar, ¿no? Porque digamos, finalmente, ¿cómo fue que ganó López Obrador? Pues con los votos de gente que quizás votaba por el PRI y el PAN en épocas pasadas y abandonaron a esos partidos, ¿no? Entonces, sin embargo, se fueron los años y no se dio esta renovación. Entonces, los partidos fallaron, pero también la sociedad civil hemos fallado. Es decir, nos quejamos mucho de los partidos, no tenemos opciones, pero no generamos nuevas opciones. O sea, desde la sociedad civil, quizás como que se nos fueron casi 3 años en estar sorprendiéndonos, quejándonos, criticando cómo se está gobernando este país, pero no hemos generado tampoco una alternativa viable. O sea, es corresponsabilidad de partidos y sociedad, ¿no? Entonces, ahorita pues ya está al cuarto para las 12. Ahorita es lo mejor que podemos hacer es equilibrar los poderes. O sea, el voto útil no es darle el voto a PRIPA, no. El voto útil es para equilibrar el poder.
¿no? Entonces, Claro. por eso es que incluso en la plataforma, pues hago señalamiento del partido. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué no pones el nombre del candidato en ese distrito? Porque el voto útil no está pensando en los candidatos de esos partidos, está pensando en equilibrar con lo que se pueda, pero que se pueda equilibrar la Cámara de Diputados. Es lo que nos queda de aquí al 6 de junio. Y ya a partir del 7 de junio, creo que sí tendríamos que pensar como sociedad, sí, o vamos a exigir a los partidos exigentes existentes que se renueven, o vamos a generar alguna nueva opción pensando en el año 2024, porque si no nos va a pasar lo mismo, vamos a llegar y a lo mejor aquí me estarán entrevistando otra vez en mayo del 2024, otra vez con mi plataforma de voto útil. Espero que no, sinceramente, no es la solución ideal, es una solución de emergencia en este momento porque nadie hizo su tarea. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahorita, creo yo, es el voto útil. Pero sí, Claro. yo al menos en lo personal tengo un compromiso de que a partir del 7 de junio, sea cual sea el resultado, hay que empezar a trabajar para el 2024. Doctor, alguien que está enlazado con nosotros, se llama Miriam UR, nos pregunta, y creo que es importante, acerca de votoútil.com para la gente que se acaba de enlazar con nosotros y que estén atentos a la plataforma. Dice, la última revisión que hice de voto útil era de finales de abril. ¿Cada cuándo se actualiza dicha información? Doctor Arturo, gracias. Se actualiza cada vez que se actualiza el Poll of Polls de Oráculos. ¿Cada cuándo se actualiza el Poll of Polls de Oráculos? Cada vez que sale alguna encuesta nueva de las empresas que están registradas ante línea. Entonces, la última actualización, por ejemplo, fue el 5 de mayo. Entonces, en cuanto Oráculos actualizó, yo actualizo en la plataforma, que por cierto, la dirección es bo-medio-útil.mx, ¿no? Es .mx. Ahí dice Sí. cuál es la fecha de la última, sí, es la fecha de la última actualización, ¿no? Actualización. Entonces, cada vez que cambie, ahí se aclara. Sí, o sea, no tenemos un día fijo, más bien dependemos de que salgan nuevas encuestas, que el Poll of Polls de Oráculos lo incorpore. En cuanto ellos se actualizan, yo actualizo. Eso por un lado. Ahora, estoy considerando incorporar algunos elementos adicionales de información y yo creo que en los próximos días estaré modificando, o sea, agregando más información a la metodología para tener todavía una mayor precisión o mejor medida, porque finalmente son estimaciones, ¿no? Pero tratar de ubicar mejor cuáles son los partidos entre PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, o la Alianza Va por México, en cada uno de los 300 distritos, muy dinámico, se van moviendo las tendencias, a veces por cuestiones muy puntuales, ¿no? Como lo que acaba de suceder de las denuncias tan oportunas, no tan inoportunas, ¿no? Que presentó la Fiscalía en contra de candidatos en la gubernatura de Nuevo León. Eso cambia las cosas. Eso antes de eso, recordemos que hubo un video escándalo que bajó a la candidata del partido en el poder del primer lugar, la mandó al sótano, ¿no? Entonces, eso son cosas que luego ocurren y luego viene este golpe. Entonces, hay que estar cambiando, midiendo las distintas encuestas, incorporar la información, recalcular esta recomendación y poderles ofrecer la recomendación más actualizada. Entonces, sí, está en constante actualización. Ahí se indica cuál es la fecha de última actualización. En cuanto salga más información, ahí se incorpora y se cambia la fecha de actualización. En ese sentido también, doctor, y pues tomando en consideración que son las encuestas lo que ayuda a alimentar la página, ¿cómo ve usted pues la enorme cantidad de estudios demoscópicos, de encuestas, sondeos que aparecen en estas temporadas y que a veces tienen resultados que marcan tendencias, a veces tienen resultados que son muy disímbolos, y en otras ocasiones, en otras elecciones anteriores, pues algunas encuestas han fallado tremendamente, ¿no? En este momento, y de acuerdo con el análisis que usted hace
además siendo un experto en el tema de probabilidad y estadística, ¿cómo está viendo las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias reales que hay hacia la elección del 6 de junio? ¿Y qué tanto, además, influyó en un probable cambio de tendencia, pues el colapso terrible de la semana pasada en el metro de la Ciudad de México? Pues ese es otro ejemplo, la terrible tragedia de la línea 12 del metro. Son ese tipo de eventos muy puntuales que pues sí, de golpe mueven las tendencias, pero la plataforma que estoy trabajando junto con mi amigo Sorlac de Voto Útil, no pretende dar seguimiento a las tendencias, digamos. Nosotros lo que estamos haciendo es extraer de la información que hay del Poll of Polls, que el Poll of Polls ya es un agregado de encuestas, porque es muy arriesgado jugársela con una encuesta. Una sola encuesta pues tiene un margen de error importante, y por otro lado no hay muchas encuestas a nivel distrital, o sea, las encuestas pues son a nivel de gobernadores, ¿no? Que son como que las que más interesan, ¿no? Pero encuestas que miran la intención de voto distrito por distrito, no hay muchas, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente la información que hay, como la utilizo de oráculos y cómo la proyecto en los 300 distritos, pues da una idea, ¿no? Una idea, o sea, es una orientación al ciudadano, no pretende, o sea, no pretendemos ser difusores ni de tendencias ni de encuestas, utilizamos información pública y la transformamos en una recomendación simplemente para detectar dónde se maximiza el voto útil. Bien. Doctor, de alguna manera su punto de vista, ahora sí como analista de una plataforma importante como la que tiene, ¿qué tanto pueden influir las redes sociales? Definitivamente, recordemos que en 2018 pues fueron determinantes, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es su opinión acerca de lo que pueden influir las redes sociales en la elección de junio? Pues es un sector minoritario, definitivamente, los que nos movemos en las redes sociales, ¿no? Digamos que más que las redes sociales es de las personas que estamos en redes sociales, qué tanto podemos impactar en otros ámbitos más allá de las redes sociales. Digamos que en una red social, por ejemplo, como Twitter, ¿no? Que ahí uno ve a políticos, ve a uno autoridades, ve a uno, ahora, por ejemplo, con lo de la epidemia de COVID, pues vino una gran oleada de científicos que decidieron volverse tuiteros, pues para informar, para dar opiniones sobre un asunto que es de interés. Entonces, en Twitter, pues hay mucha gente pensante, preparada en distintas disciplinas, opinando, diciendo. Entonces, y desde ahí, pues es un trampolín a tratar de permear o influir en otro tipo de audiencias que no necesariamente están utilizando las redes sociales, ¿no? Pero hay muchos analistas, periodistas que se nutren de algunas opiniones en redes sociales y luego ellos mismos en medios de comunicación, pues emiten o invitan a que se debata sobre ciertos temas. Entonces sí, es minoritario, pero no diría que es insignificante, ¿no? O sea, es un sector que al menos en algunos distritos electorales pudieran hacer la diferencia o ayudar a hacer la diferencia, o incluso pensando en que haya mucha gente que quiere ejercer voto útil, que dice yo voto porque tengan que votar con tal de que haya un contrapeso a este gobierno. Pues sí, pero ¿por quién vota? ¿No? O sea, el asunto es, las personas pueden tener el deseo de emitir su voto con esa idea, pero bueno, justo la idea de la plataforma es decirle, bueno, si tú quieres eso, en tu distrito, tú pones tu estado, tu sección electoral, y te puedes decir en tu distrito quién luce hasta el momento con mejores posibilidades. Obviamente hay que seguir consultando la plataforma para ver si no cambió, porque hay distritos, por ejemplo, que pueden estar como muy competidos
insisto, no estamos evaluando quién va a ganar el distrito, sino quién claro. de los partidos de oposición luce más fuerte, pero una vez hay veces que está muy competido y puede ser que de una actualización a otra cambia, ¿no? De un partido a otro, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estarla revisando, pues para irse familiarizando en cada quien, por lo menos en su distrito, que vaya sabiendo por dónde parece ser que se puede ejercer el voto útil de la manera más eficiente y que tenga el mayor impacto posible. Doctor, cuando yo pues lo conocí precisamente en las redes sociales, pues fue a partir de los análisis que comenzó a publicar, a difundir acerca de los datos que difundía a su vez la Secretaría de Salud del gobierno federal, el subsecretario Hugo López-Gatell y pues toda esa maraña de datos con los que se pretendió pues dar la idea de que pues había una gestión adecuada y de que se estaba controlando o utilizando sus términos, domando la pandemia desde hace más de un año. ¿Cómo estuvo o en qué consistió como tal la manipulación de los datos que usted detectó y que entre otras cosas pues lo llevó a cambiar su propia percepción personal sobre este gobierno? ¿Qué fue lo que vio que hacía el gobierno federal en el caso concreto de los datos de la pandemia? Pues te diría que de inicio, cuando arrancó conferencias de prensa vespertinas de la Secretaría de Salud, a mí me pareció un muy buen ejercicio de transparencia. Es más, yo todavía al inicio trataba de animar a la gente, a ver, escuchemos conferencias, no nos dejemos con chismes de otras fuentes. O sea, me pareció que era un buen ejercicio. Luego cuando empezaron a liberar los datos abiertos, que no los tuvimos en la epidemia de influenza, ¿no? En 2008. O sea, como que de arranque sí me gustó cómo estaba y poder estar siguiendo diariamente de la epidemia, ¿no? Digamos, ahí mi punto de quiebre fue justamente cuando empezaron a darnos estimaciones del verdadero tamaño de la epidemia en México vía las cifras del modelo Centinela, ¿no? Es decir, los casos confirmados que nos reportan todos los días, ya sabemos que son solo un subconjunto del número real de gente que se contagia. Eso siempre lo supimos y siempre lo dijeron las autoridades, ¿no? Justamente para tratar de ver, bueno, cuántas más personas se estaban contagiando más allá de las que alcanzaban a confirmar diariamente. Entonces, utilizaron el modelo Centinela de vigilancia epidemiológica que ya se tenía para monitorear enfermedades respiratorias, para tratar de darse una idea, bueno, cuál es el tamaño real. Y con ayuda de esas cifras, ellos llegaron a un factor, ¿no? Para decir, bueno, por cuánto hay que multiplicar los casos confirmados para obtener el verdadero tamaño de la epidemia. Y ellos llegaron a un factor de 8.3 en abril fue el 8 de abril de 2020. Y yo como venía siguiendo día con día y vi las cifras de modelo Centinela, pues yo detecté que cometieron un error en el cálculo del factor, que ese factor era realmente como 30, ¿no? Pero, pero no, ya, o sea, se hicieron bolas con ese asunto, nunca pudieron justificar su factor de 8.3, se armó, o sea, ahí es donde yo entré a la escena de COVID, incluso escribí un artículo que se viralizó, que se llamó Aritmética López Gateliana, que incluso hasta fue tendencia en Twitter en México, pero no, nunca pudieron rebatir, o sea, sí cometieron un error de cálculo. Ahí no creo que haya sido intencional, francamente. O sea, si no hubieran querido revelar el tamaño del epidemia, pues no hubieran dado a conocer los datos del modelo Centinela, para empezar, ¿no? Pues hubieran dicho, no, pues ahí está. Es más, ¿quién había oído? ¿Quién sabía? Solo los especialistas en epidemia sabían de ese modelo, ¿no? O sea, yo creo que sí había intención de ser transparentes, pero cometieron un error de cálculo muy simple, digamos, pero bueno, no pasa nada, o sea, se entiende que estamos en emergencia, que a lo mejor estaban trabajando con prisa, pues se reconoce y se corrige, ya, perdón, sí, nos equivocamos, pero ya sabido que este gobierno no reconoce ningún error,
aunque el error sea evidente, claro, el estilo de este gobierno es no reconozcas ningún error, aunque sea evidente, aunque sea brutal, no reconocen errores. Entonces, a mí, el que hayan cometido un error, digo, pues todo lo podemos cometer al calor de las prisas y las presiones que seguramente estaban viviendo, pero ante la evidencia de que habían cometido un error y que el factor era otro, y que se hayan empeñado en no reconocerlo, e incluso dejar de darnos información en modelo Centinela, porque solo nos lo dieron 3 veces, y ya después dijeron, no, ya, adiós modelo Centinela, y nunca volvimos a tener cifras del modelo Centinela. Las cifras existen, seguro ellos las conocen, pero ya no las compartieron, ¿no? Entonces, les gustó ser o presumir que eran muy transparentes, que nos daban datos abiertos, ¿no? Pero cuando otras personas de manera independiente, y no soy el único, hay muchas personas muy paradas que han ido encontrando errores en cómo interpretan ciertos datos, pues ya no les gusta, ¿no? Entonces ahí es donde empezó como la molestia del gobierno y en eso terminó en que para vacunación no hay datos abiertos, ¿no? Pues claro, si les fue tan mal con ser transparentes, con datos abiertos de infecciones, ¿no? Pues dijeron, no, no les vamos a dar datos abiertos de vacunación. Y muchos lo pedimos y lo exigimos mucho tiempo, pero no, ya está reservada la información, ¿no? Por 5 años y no va a haber datos abiertos de vacunación. Nos tenemos que conformar con lo que nos dicen en las conferencias vespertinas, porque con los datos abiertos de COVID, yo descargo esos datos y puedo reproducir los cálculos que ellos presentan y ver si realmente esas gráficas y resúmenes que ellos hacen se corresponden con esos datos, ¿no? Y sí, pero ahora con la vacunación, pues es creerles lo que nos ponen en su presentación de PowerPoint y pues son los números que ellos dicen, ¿no? No hay manera de verlos. Aún así, pues trato de analizar esos números y de ir encontrando algunos detalles o cosas que se puedan inferir a partir de ellos. Y bueno, pues parece que tampoco ha gustado mucho, pero bueno, pues de eso se trata la democracia, de contrapesos, y debemos de haber siempre voces críticas, analíticas, para cualquier tipo de gobierno. Creo que es lo más sano, ¿no? Así es. En ese sentido, doctor, ya yo le quiero preguntar en la transparencia de datos, porque este gobierno pues resultó muy reservado, demasiado reservado, ¿no? Se reserva todo, toda la información. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque nos reservan todos los datos que en algún momento de la historia de nuestro país se van a destapar. Algunos ¿Cuál? hasta tremendamente ridículos. Sí, 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 o sea, en algún momento tienen que salir, vamos. Entonces, fuera licitaciones, fuera transparencia de información, desaparece todo lo que pueda filtrar datos. Ya en síntesis, ¿cuál es su opinión en ese sentido? Pues muy, muy preocupante. De hecho, pues ha habido manifestaciones del mismo presidente en el sentido de hacer todavía más opaca la administración. Ya ha dicho que quiere desaparecer al INE, al INAI, que dice que son muy costosos, que no son demócratas, quiere que pasen al Poder Judicial, ¿no? Un Poder Judicial al que él mismo está tratando de controlar, que él mismo amedrenta a jueces y no resuelven los casos como él quiere que se resuelvan. Entonces, sí, sí, todo se está apuntando. Por eso que yo estoy tan preocupado y tan alarmado de que eso suceda. O sea, veo, digamos, al margen de eventos muy puntuales que sí son muy tristes y muy de mucho escándalo, como es lo del metro, o como son los escándalos que luego han salido de corrupción de este gobierno. Pero bueno, son cuestiones como de momento y de mucha noticia de escándalo. Pero a mí me preocupa más los temas de fondo, o sea, la división de poderes, que sí la veo bajo amenaza. O sea, yo veo actualmente a un poder ejecutivo que tiene sometido al poder legislativo, abusando de su mayoría. Lo veo tratando de extender el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo veo amedrentando veces, ¿no? Que resuelven casos, por ejemplo, sobre todo inconstitucionalidad de leyes que él ha pedido que se le aprueben sin modificar una coma, a pesar de que especialistas en la materia advirtieron que eran propuestas de leyes
flagrantemente violatorias de la Constitución, aún así las mandadas se aprobaron, y bueno, pues desde el Poder Judicial les corresponde atender las demandas de ciudadanos, de personas físicas o morales que tienen el derecho de quejarse ante esas leyes por considerar que violan sus garantías individuales, ¿no? Entonces, ahí el Poder Judicial pues le corresponde evaluar y decidir si efectivamente es el caso. Y cuando algunos necesarios que efectivamente es el caso y concede amparos, entonces la reacción desde el Poder Ejecutivo ha sido: hay que mandar a investigar a ese juez, seguramente, o sea, no los deja trabajar. El tema es, tienen que resolver casos como él dice, ¿no? Entonces, yo veo a un Poder Ejecutivo que está amenazando al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Eso es muy preocupante, porque eso es justamente el fundamento, la columna vertebral de nuestra democracia, la división de poderes, que realmente cada poder pueda ser independiente del otro, ser un contrapeso del otro, y aparte que cumple una función muy distinta. O sea, el Poder Ejecutivo se encarga pues justamente de aplicar las leyes correctamente en ese país. Al Poder Legislativo es el que le corresponde hacer y modificar las leyes. Por supuesto que el presidente puede proponer modificaciones de leyes, pero debe de haber debate parlamentario, debe haber discusión, contraste de ideas, no instrucciones de que aprueben esto sin modificar una sola coma, porque es estar debilitando al Poder Legislativo. Eso es lo que me parece muy preocupante, ¿no? Y bueno, y la amenaza hacia los organismos autónomos que son fundamentales, como es el INE, como ámbito electoral, el INAI, el Instituto Nacional, que garantiza el acceso a la información, o incluso hasta el mismo Banco de México de repente se ha visto un poquito en problemas por si quieren aprobar, estarían al propio Banco de México, que pues nos da mucha estabilidad a nivel económico. Sin duda. Nos pregunta el auditorio, entonces, ¿las encuestas sí son un punto importante para hacer las estimaciones? ¿Cuál es la más confiable, válida? Porque yo no creo en Mientowski. No, bueno, no es un tema de creer o no creer. O sea, digamos, las encuestas, digamos, tienen un margen de error, pero hacen su mejor esfuerzo por medirlo, y se utilizan técnicas estadísticas, son técnicas científicas para analizar los datos, y sí, hay incertidumbre, pero alcanzan a medir las tendencias y la intención de voto. Ahora, la idea no es irse con es que una encuesta es una fotografía de un momento desde cierto ángulo. Por eso a mí me gusta mucho el ejercicio de Poll of Polls que hace Oráculo con Javier Márquez, porque lo que hace ahí es justamente combinar varias encuestas. Entonces, la información que sale de ahí de Oráculos ya es un combinado de varias encuestas que tiene mejores posibilidades de darnos una mejor fotografía, en lugar de tener que irnos con una sola fotografía de un momento, sino es combinar varias imágenes para tratar de tener una imagen un poquito más nítida. Entonces, sí nos hay, y sobre todo que el objetivo no es, digamos, aunque para unas encuestas sí lo es, de decir exactamente qué porcentaje de votación va a obtener tal cual candidato, tal cual partido. En el caso de la plataforma voto útil que he estado trabajando, lo que se busca es ver la mejor recomendación para ser muy útil. Entonces, ahí va a ser difícil, digamos o sea, no tengo que lidiar con el asunto de la precisión del número de las encuestas, es nada más identificar qué partido de oposición luce más fuerte en cada distrito electoral. Doctor, fíjese que hoy mismo, en la Cámara de Senadores se aprobó la comisión que va a revisar las elecciones, que eso yo no lo tenía claro antes, pero bueno, ahora ya se dio. Y bueno, una diputada de Morena es la presidenta de esa comisión. Entonces, le pregunto su opinión, porque se lo confirmo. Hoy se aprobó en la Cámara de Senadores la comisión de seguimiento de la elección 2021,
por parte de la Cámara de Senadores y la preside una senadora de Morena. ¿Cuál es su opinión? Pues ellos están en derecho de hacer eso, pero finalmente el árbitro electoral, todavía con las Claro. leyes vigentes que Sí, hay que sí, 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 sí. proteger, Sí, sí, el sí. árbitro es el Instituto Nacional Electoral, es el que se ¿Y nadie más? encarga, digamos, exactamente, y las resoluciones que pueda tomar el Instituto Nacional Electoral pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, esas son las herramientas que tenemos hoy en día para eso. Entonces, cualquier intento de armar otras comisiones especiales de seguimiento, pues pueden armar sus comisiones. De hecho, a mí, cada vez que en el Poder Legislativo se arma una comisión especial para algo, ni Exacto. me preocupo, porque es que no van a hacer nada, nunca llegaron a nada esas comisiones, casi nunca. Entonces, ya esas Exacto. No, son me más como de pareció postura, como de postura. una situación aparte desesperada ya, ¿eh? O sea, digo eso, dicho sea de paso. Sí, así Y es, por están otro, echando mano de todo, sí, sí, adelante. no, yo le quería preguntar si desde su experiencia, desde lo que está observando, desde pues lo que está sintiendo pues en esta embestida del régimen que se ve pues en real peligro de perder pues la mayoría, ¿no? La mayoría calificada que tienen, que es lo más que podrían perder, porque tampoco se vislumbra un escenario en el que se revirtiera por completo el resultado de la elección de 2018, pero sí se redujera esa preponderancia que tiene el actual partido en el poder. ¿Qué tanta certeza se puede tener respecto de que los resultados que sean podrán ser respetados por quienes tienen el poder, Yo, evidentemente? yo, digamos, incluso ya en alguna ocasión hasta me tocó participar en un comité técnico para los conteos rápidos de la elección de gobernador del Estado de México. Entonces, esa fue una muy buena experiencia porque pude conocer desde dentro cómo funcionan los organismos electorales y cómo sea la dinámica. Yo te diría que tenemos pues desde el punto de vista de organización de elecciones, un sistema muy eficiente y con muchos candados. Es un sistema electoral basado en la desconfianza. Es decir, eh, Creo que con tenemos ahí un problemita tantos trucos e historias con la electorales. internet. Ah, ya. Se está, Se nos congeló se la nos está imagen. congelando la imagen del doctor. Que hemos vivido. Doctor, creo que se congeló la imagen. Uno ve el Ay, reglamento de elecciones del INE. A nivel, a, a nivel a nivel perdón. Que como que se nos congeló su se nos imagen congeló su y se imagen. nos perdió un poco Se o nos un perdió, de mucho. hecho. Sí. Y se nos, Yo, sí, a ver ya ahí, está ahí, ya está ahí, ya está ahí. ¿sí nos escucha? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Hace un momento se congeló la imagen, como que se perdió la señal. Ok, ok. Bueno, decía que tenemos reglas electorales basadas en la desconfianza y por lo mismo, pues hay muchos candados en la información. Tenemos tres momentos de información importantes, recordemos, el conteo rápido electoral que se da a conocer la noche del mismo elección, que es un ejercicio informativo de estimación estadística, ya nos da mucha idea de por dónde andan posiblemente los resultados y evitan que haya sorpresas días después. Luego tenemos el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, que pues mediante la
captura de las actas, aún aunque todavía no se procesen a nivel distrital, pero ya se tiene información que una vez que cierra el PREP se tiende a parecerse mucho a los resultados del conteo rápido. Y finalmente, al miércoles siguiente de la elección inician los cómputos distritales y ya para el viernes sábado ya se tiene eso. Entonces, tenemos 3 formas distintas de informarnos que nos da mucha idea y que le ponen muy buenos candados a los resultados. Entonces, yo creo que tenemos una Instituto Nacional Electoral, está en su mejor momento en cuanto a experiencia y manejo de estas situaciones. Obviamente está en un mal momento en cuanto a que está siendo muy atacado desde el Poder Ejecutivo, ¿no? A pesar de que es ese mismo instituto con el que el actual presidente ganó y se le reconoció la presidencia. Pero bueno, a pesar de los recortes presupuestarios y los ataques, yo veo al INE haciendo su trabajo. El caso de la denuncia que me tocó enfrentar contra el partido en poder, yo vi un trabajo muy profesional por parte del INE. Entonces creo que hay un capital humano muy valioso ahí y yo tengo confianza en el resultado de las elecciones, puesto que pasada el 6 de junio y los cómputos distritales, pues se vienen las impugnaciones, eso siempre ocurre y tienen derecho, o sea, no nos debemos espantar que los partidos digan e impugnen, para eso están esas instituciones y ahí se tendrán que dirimir pues lo que tengan que alegar. Eso en el poder de que no tenía de ser su denuncia, pero tenían derecho a denunciar la página y yo tuve derecho a defenderla y se procedió conforme a derecho. Entonces hay que confiar en nuestro árbitro electoral, las reglas electorales que nos han costado mucho trabajo y yo creo que aunque va a ser una elección difícil, va a haber impugnaciones como siempre hay, creo que podemos tener un resultado muy, muy interesante. Doctor, si me permite, vamos a dar voz a la gente que nos estuvo viendo. Saludos a Tony Kaiser, hizo varios comentarios, dice, como siempre, un gusto poder volverlo a ver y empiezo a compartir su transmisión. Leticia Perlasca, Elena Fiorenzano, Crespo, Angie Macui, Aurelio, si quieres tú dar voz a otras personas. Nos dice Miriam UR, es un gusto este conversatorio con el maestro Arturo Erdely, le sigo y aprecio su trabajo, gracias por proporcionarnos los datos verdaderos. Mónica Mendoza, extraordinaria participación de Arturo. Tony Kaiser dice que el gobierno actual haya llegado legítimamente al poder mediante el voto útil, no lo hace inmune a inundarse de imbéciles complacientes. Pues bueno, también nos dice lo de blindar los cambios en la Constitución, las reformas o las iniciativas son de siempre, pero ahora que Morena las gestiona, todas están mal por default, pues que todas las hacen mal, ¿qué le vamos a hacer, no? Y pues bueno, Adrián Telles, excelente aporte, profesor. Nos preguntan a todos, Jasper Lasca dice, doctor Arturo, muchas gracias por su valiosa información, gracias a la Claudia por ilustrarnos con temas de interés y preponderantes. Y nos preguntan a todos los de la mesa, ¿perciben o ven un peligro de un fraude de Estado en estas elecciones? Pues más bien se la planteamos a nuestro invitado. Pues a nivel, digamos, operativo, o sea, estamos ya muy bien blindados de eso, ¿no? Lo que puede darse, y se tendrá que denunciar si eso ocurre, es que a veces los partidos, cualquiera, de todos los colores, a veces en algunos lugares, pues recurren a las viejas prácticas de acarrear gente, de ofrecer despensas, etcétera. O sea, esa es una práctica pues que sigue arraigada en algunos lugares, claro, no en todos, y son prácticas que son deseables, pero como procedimiento, es decir, lo que va a suceder en las urnas, cómo se van a contar los votos, cómo se van a sacar los resultados, cómo se van a procesar las impugnaciones, yo no voy a riesgos por ahí, veo a un Instituto Nacional Electoral muy sólido, con mucha experiencia, un tribunal electoral también con mucha experiencia y con leyes pues pues que resumen la historia de fraudes de décadas anteriores y que las nuevas leyes pues lo que hacen es poner muchos candados y dificultades a quienes quieren hacer trampa. Entonces yo tengo confianza en que vamos a salir adelante en esta elección. Yo coincido con usted. Y pues ojalá así sea.
Y pues bueno, doctor, le queremos agradecer muchísimo su tiempo, su análisis, que para nosotros es muy valioso y pues para nuestra audiencia todavía con mayor razón. De verdad, estamos muy agradecidos con usted y pues estamos pendientes de sus análisis y de lo que venga en las semanas por venir, pues que son, desde mi punto de vista, pues fundamentales hasta para el futuro inmediato del país. Así es. Sin Muchas gracias, exagerar. doctor. Muchas gracias, doctor, por su participación y esta es su casa, la clave. Muchas gracias por invitarme. Y pues muchísimas gracias a quienes nos siguieron en nuestra transmisión esta noche. A Diana Arias Calzadilla dice: felicitaciones al doctor Erdely por la iniciativa y por poner sus conocimientos al servicio de los mexicanos. Gracias, y gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue La Clave. Muy buenas noches. Hasta pronto.